Bueno, la semana pasada nosotros iniciamos una pequeña serie titulada ¿Crees que Dios cumple sus promesas? Y les iniciaba leyendo la palabra del Señor en Isaías capítulo 14, verso 24, que decía, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Amén. Y les decía que a raíz de esa palabra que está en Isaías, podemos certeramente confirmar que sí, Dios cumple sus promesas, tal como Él lo ha determinado. E incluso les decía que es tan certero que Él cumple sus promesas sin moverse a la izquierda y sin moverse a la derecha. ¿Por qué? Porque es tal cual como Él lo ha determinado. Dios no se mueve en aguas tibias. Él camina por el centro, conforme a su perfecta y agradable voluntad. Y ciertamente también les estuve conversando sobre Abraham y su obediencia. Y en consecuencia a la obediencia de Abraham, que además, si leemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, también nos habla que es por la fe de Abraham. Si nosotros somos obedientes, desarrollamos fe, porque es creer convencidos de lo que Dios hará con nosotros. Y si vas convencido, entonces estás actuando de manera obediente. Y nos decía que Abraham es el padre de la fe. Y es gracias a su obediencia que Dios hace un pacto con Abraham. Dios conoce los corazones de nosotros. Pero somos nosotros quienes debemos actuar en consecuencia a lo que Él quiere. Si Dios sabe que nosotros somos obedientes, ¿qué pacto va a hacer con nosotros si sabe que no ha terminado el pacto cuando ya lo hemos roto? Esas son las verdades. Pero Dios conocía el corazón de Abraham y comenzó a ponerle pruebas, pero no pruebas para Dios saber si era verdad, para poder probar su corazón y Abraham convencerse de cuán grande era Dios en su vida y cuánto amor tenía él por Dios. Y resulta que entonces Dios hace un pacto con Abraham y este pacto consta de 5 partes. ¿Alguno de ustedes ha conocido o tiene la claridad del pacto que Dios hizo con Abraham? Vamos a ver. El pacto les dije, está conformado por 5 partes. La primera dice que Dios le dijo que tendría descendencia como las estrellas. Y resulta que en Génesis capítulo 15, versos del 5 a 6 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Amén. Y aquí volvemos a ver lo que les hablaba la semana pasada, que al Abraham creer a Dios le fue contado por justicia. Y también les decía que ser contado por justicia es poder ver. Es ver a Dios. Y no significa que lo tienes que ver físicamente. ¿Por qué? Porque lo ves a través de su palabra. Y además esto nos refiere a que cuán importante es guardar la palabra de Dios. Abraham le cree a Dios porque guardó la palabra. Y por supuesto que no se le puede creer si no se le guarda la palabra. Voy desde el punto de vista físico. Si usted toma la decisión de conocerme como soy y yo le ofrezco algo, pero usted ya sabe que soy una mentirosa, usted no me va a creer. Pero si usted me conoce y sabe que lo que yo digo lo cumplo desde mi humanidad y le ofrezco algo, usted dice, no, pero es que yo he decidido conocerla y sé que lo va a cumplir indistintamente las circunstancias que pase. Y por eso cree y espera que lo que yo le haya prometido se lo cumplo. Pero porque usted ha tomado la decisión de conocerme. No porque, bueno, alguien le dijo que Laura cumplía la promesa.
Porque cuando alguien le dice, usted todavía mantiene la duda, ¿será que aquello que me mencionó me lo dará o no me lo dará? Y además porque ni siquiera hay una relación. Por tanto, Abraham, para poder creer en Dios, tomó la decisión de conocerle. Y para conocerle tenía que conocer de su palabra. Porque ¿dónde está Dios? Es en su palabra. ¿Usted quiere verdaderamente escuchar la voz de Dios? Vaya a la palabra. Allí va a escuchar verdaderamente su palabra. Ahí va a escuchar verdaderamente lo que Él le quiere decir. Ahí está su corazón. Ahí está su naturaleza. Ahí están sus atributos. Ahí está su verdad. Y Abraham le conocía por la palabra. Y por eso no dudó. Le creyó todo lo que Dios dijo. Y por ello, cuando él sale y ve el cielo, Dios le dice, y cuenta las estrellas. Bueno, a ver si las puedes contar. ¿Cuántos han contado las estrellas aquí cuando está el cielo tupido de estrellas? Cuando llevas como si te perdiste, no sabes si contaste a la derecha, a la izquierda, adelante, hacia atrás. O no lo han intentado, yo nada más he sido la única ilógica que lo ha contado. La hemos contado, ¿verdad? Un cielo hermoso lleno de estrellas. Y qué bello es que le habló entonces que tendría una gran descendencia. ¿Y cuándo le dijo eso Dios a Abraham? Cuando Abraham tenía 75 años. ¿Quién tiene aquí más de 50 años? Si Dios le dice ahorita que vas a tener descendencia como las estrellas, ¿usted acaso le creerá? Humanamente, no. Es difícil. Pero ¿acaso usted no ha escuchado o no ha conocido ya sobre la descendencia de Abraham? ¿O no formamos parte nosotros de esa descendencia? Entonces, Dios cumplió esa parte de la promesa. ¿Sí o no? La segunda parte de la promesa, Dios también le dice que estarán en tierra ajena, siendo esclavos por 400 años. Y dice en Génesis 15:13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Y qué difícil es que primero me digan que voy a tener un gentío, pero que para tener ese gentío, esa gran descendencia, mi gente, mi pueblo, incluyéndome, voy a ser esclavo durante 400 años. Ahí como dice, no, Señor, mejor que no. ¿Qué diría usted? Usted seguiría, sí, chévere, Señor, dale que aquí estoy. Pero ¿cómo tenemos la fe de Abraham? Ejercitando el músculo de la obediencia. ¿Y cómo ejercito el músculo de la obediencia? Conociendo su palabra. Porque en este momento nosotros tenemos una misión. Que para nosotros poder tener esa descendencia, como las estrellas, como Abraham, debemos de tener hijos espirituales. ¿Cuántos hijos espirituales tienen? ¿Cuántos hemos salido de nuestras casas, de nuestra tierra, de nuestra parentela, para ir a ser hijos espirituales? Y no le estoy diciendo que se vayan del país a hacer misiones, ni nada por el estilo. Pero ¿cuántos han permitido sufrir un poco, y no esos 400 años, para ir a cumplir la gran comisión? ¿Cuántos desde hace tiempo hemos podido constituir y formar grupos pequeños? ¿Cuántos lo hemos desacomodado a nuestra casa para ir a bendecir las otras casas? ¿Cuántos estamos siendo realmente obedientes en este tiempo que es súper cómodo? No tenemos que estar caminando, trastabillando, cargando con animales para que nos carguen las cosas. No tenemos que estar usando unas sandalias
que se nos desgastan por todo el caminar, ni estar subiendo montañas. Estamos realmente conociendo entonces la palabra de Dios y diciendo, wow, aunque Dios me mande a esto, lo voy a obedecer. Porque Abraham tenía esa fe allá, pero Abraham no tenía internet, no tenía vehículo, ni siquiera existían ni camioneticas, ni Ridery, ni Yumi. No existía la calidad de los zapatos que tenemos en este tiempo, tampoco existía el celular, no existía la electricidad, ninguna de las comodidades y del bienestar que nosotros tenemos en este tiempo. Y entonces Dios le dice, o le advierte, hey, voy a hacer que tú tengas una descendencia así como las estrellas, pero en un tiempo tu pueblo va a estar en una tierra ajena, que no es tu casa, y allí van a ser esclavos durante 400 años. Y nosotros sabemos que eso ocurrió, porque fue el tiempo que el pueblo de Dios duró como esclavo en Egipto. Seguidamente, la tercera parte de este pacto, de esta promesa, es que Dios le dice que Él va a juzgar a la nación. Y en Génesis capítulo 15, pero la primera parte del versículo dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Es decir, que a la nación que te esclavizó, yo la juzgaré. Porque entrarán como esclavos. ¿Y por qué se entrará como esclavo? Porque ya Dios conocía el corazón, como conoce el corazón de nosotros, el corazón de su pueblo. Y como el corazón de su pueblo era darle la espalda a Dios, ir y adorar otros ídolos, atender otras cosas, darle prioridad a cualquier otra circunstancia o situación de su vida y no a Dios, pues por esa razón Dios permite que se viva ese periodo de tiempo de esclavitud. Pero Dios en su infinita misericordia, como ese fue su pueblo elegido, Él dice, voy a permitirles pasar una situación difícil. Porque en medio de la situación difícil es que ellos pueden ser transformados. Pero luego que se mantengan esclavos, le haré juicio a esa nación que se metió contra mi pueblo. ¿Ustedes se recuerdan sobre las plagas de Egipto? Ese fue el juicio que Dios le dio al pueblo de Egipto. Un juicio por haber oprimido a su pueblo. Porque ¿a quiénes les afectó las plagas? ¿Al pueblo de Dios? Al pueblo que lo esclavizó. La cuarta parte de este pacto es, saldrán de ese lugar con grandes riquezas. Y en Génesis capítulo 15, verso 14, la segunda parte de este mismo verso dice, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Y esto es súper interesante porque a pesar de todas esas noticias no tan buenas, que iban a ser esclavos durante 400 años, hay una promesa allí de Dios que dice que después de pasar un tiempo de esclavitud, luego de tanto sufrimiento y de tanta opresión, Él los va a sacar de ese lugar y no saldrán con las manos vacías. Porque Él a su pueblo no permite que esté con las manos vacías. Pero para no estar con las manos vacías, para llenarlos las manos, Él lo va a hacer por añadidura. Si nosotros buscamos primero llenar las manos y después buscar a Dios, vamos a continuar siendo esclavos. Nosotros buscamos primero a Dios, que Él nos llena las manos. ¿Y cómo ocurrió eso? ¿Cuántos han visto en Semana Santa la película del Éxodo? ¿La han llegado a ver? Yo la veo desde muy pequeñita, no existe para eso, no existía Netflix en ese momento. Y todavía la sigo viendo.
para no preguntarles cuántos han leído la Biblia y han visto que esto fue realidad. ¿Qué ocurrió luego de la última plaga donde murieron los primogénitos? El pueblo estaba desesperado porque, el pueblo de Egipto estaba desesperado porque el pueblo de Dios se fuera. Y le dieron ganado, y le dieron su oro, y le dieron prenda, y le dieron para que se fueran, váyanse, los estaban incluso corriendo. Y ellos salieron con mucha carga de todos los regalos que le dieron. Ellos salieron con demasiadas riquezas, salieron con muchísimo oro. Oro que incluso después lo usaron para adorar otro ídolo, ¿no? Pero oro que Dios les permitió que se llevaran, porque aunque ese oro había sido generado allí con el faraón, ¿quién es el dueño del oro y la plata? ¿Quién es el que permite que usted no tenga las manos vacías? Pero recuerda siempre, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás le será dado por añadidura. Luego la quinta parte de esta promesa es que Dios les dice que iban a ir a la tierra prometida, que les iba a dar Canaán. Y en Génesis, capítulo 15, versos del 18 al 21, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Amén. Ustedes se acuerdan que la semana pasada les decía que cuando Abraham se separó de su sobrino Lot, ¿qué hizo Dios? Le mostró, esta tierra que ves es la que te daré. Y ese es el pacto. Desde el río de Egipto hasta el río grande, pasando por todas las tierras que vemos allí. Y creo que la mayoría sabemos que Dios cumplió esa promesa, que Dios entregó esas tierras a su pueblo. Esa promesa se hizo realidad, porque Dios cumple sus promesas. Y es así como entonces nosotros debemos reconocer, podemos ver que Dios pacta con su pueblo, porque desde la creación, y creo que se los he venido diciendo desde hace tiempo, casi que todo este año, su propósito es vivir eternamente junto con Él. Él quiere que cada uno de los que estamos sentados aquí vivamos eternamente junto con Él. Y por eso es que Él, si nosotros leemos la Biblia, está llena de un pacto sobre otro pacto, un pacto sobre otro pacto. ¿Y por qué Dios hace cada rato pacto? Porque nosotros, por darle el primer lugar a cualquier otra cosa antes que a Dios, rompemos el pacto. Y entonces Dios, en su infinita misericordia, ¿qué hace? Vuelve nuevamente y renueva y crea un nuevo pacto. Con el único anhelo que algún día nosotros seamos obedientes al pacto, cumplamos el pacto, guardemos la palabra para que se materialice, que podamos vivir eternamente junto a Él. Y es por ello que el contenido y travesía de todo el Antiguo Testamento, nosotros, si dedicamos a leerla, vamos a ver que nos enseña las promesas y profecías que se cumplen. Las promesas y las profecías que se materializan, que además se hacen realidad con Jesucristo en su primera venida. Porque Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías que estaban establecidas en el Antiguo Testamento. Él las cumple, las hace realidad. Y es por ello que entonces Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí.
Jesús nos recalcó que debíamos conocer la palabra y guardarla en la mente y en el corazón. ¿Por qué? Porque es promesa de vida eterna. ¿Qué está diciendo? Escudriñad las Escrituras. Y escudriñar las Escrituras no es decir, ya leí, hoy ya leí. No, escudriñar es meterse, meditar, rumiar. ¿Saben lo que es rumiar? Creo que lo expliqué la otra vez. Rumiar como hacen las vacas, es que pasa, come, mastica, se va a un estómago, regurgita, se devuelve, vuelves a comer, masticar, se va a otro estómago, regurgita, vuelve. ¿Hasta qué? Hasta que termina de ser procesado. Eso es meditar. Pero es meditar en la palabra. Lo que está escrito allí. No lo que escuché, lo que dijeron, lo que analizaron, lo que interpretaron, lo que indicaron por allá, lo que escribió aquel otro. No. Para nada. Es leer lo que está escrito allí. ¿Por qué? Porque además que el protagonista es Dios, usted es el coprotagonista de las Escrituras. Cuando usted busca la interpretación de María, de José, de Pedro, de Esteban, usted no se está permitiendo disfrutar de ser el coprotagonista de la palabra. Usted es el coprotagonista de la palabra y la vive cuando usted la lee y la medita con ella misma. No se vaya a buscar interpretaciones, análisis, no. Porque es algo así como estorbar a la voz de Dios. Es como cuando su papá le está hablando y usted está buscando el consejo del que está al lado porque no quiere escuchar claramente lo que su papá está hablando. Está estorbando lo que Dios le quiere decir. No le estorbe. Y recordar de ahora en adelante que escudriñar las Escrituras es tener la vida eterna. ¿Queremos vivir eternamente junto a Dios? Tenemos que recibir las Escrituras, tallarlas en la mente y el corazón. Y en la medida que las tallamos, nuestra vida es transformada. La única manera que nuestra vida es transformada es cuando meditamos la palabra porque comienza a ser vida en nosotros. De resto, por más que pujemos, por más que leamos todos los libros en donde se ha transformado, tú puedes, tú tienes el poder, tú tienes el control de tu vida, no lo vas a poder hacer. Porque es la palabra, la palabra es agua de vida que limpia y transforma. Y por eso fue que Jesús le dijo a la samaritana, si bebes de esta agua, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y nosotros lo que queremos es no tener sed jamás. Y para ello entonces debemos guardar, sellar, atesorar, leer, meditar. No leer la Biblia como cualquier otro libro, no. Leer atentamente, detalladamente, pacientemente. Recuerden que la palabra de Dios es el pan de vida. ¿Cómo se come usted un pan? Agarra el pan y se lo mete un solo, no. Lo mastica, le busca el sabor, lo procesa, lo traga. Y además luego de tragarlo, él hace un trabajo en su organismo. Tal cual hay que hacer con la palabra. De la misma manera. Y en la medida que nosotros podamos entonces recibir y atesorar la palabra, podremos actuar con la misma fe de Abraham. Podemos hacerlo. No solo nos quedemos en admirar su fe, podemos actuar con su misma fe. Usted aprende, conoce la palabra y usted puede caminar como caminó Abraham. Usted puede tener la fe como la fe que tuvo Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham creía y conocía verdaderamente al Dios Todopoderoso. La pregunta que cada uno nos debemos hacer es, ¿yo conozco verdaderamente al Dios Todopoderoso? Pero para responder verdaderamente que sí, yo conozco con exactitud lo que está escrito, lo que me ha prometido y lo que me está pidiendo que haga.
Mientras que no conozcamos eso, no nos podemos caer a mentiras a decir que conocemos verdaderamente al Dios Todopoderoso. No podemos. Porque si no conoce lo que descifra de él en la Biblia, no lo podemos conocer. Podemos saber que existe, hemos escuchado de él, pero no he tenido la oportunidad de acercarme verdaderamente a él como está escrito. Ahora bien, en Génesis capítulo 25, verso del 7 al 11 dice, y estos fueron los días que vivió Abraham. 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Amén. Y aquí podemos ver que Abraham tuvo una buena vida. Porque dice que murió en buena vejez. No dice, bueno, murió porque los años le cayeron encima, enfermo, no. ¿Y saben por qué él murió en buena vejez? Porque la misma palabra dice que la palabra es medicina para nuestro cuerpo. Usted quiere terminar en buena vejez, cómase la palabra, digiera la palabra, medite la palabra y viva y aplique la palabra. Y podrá vivir como Abraham y podrá tener una buena vejez. ¿Saben lo que son? 175 años. Sí, muchos ya tenemos 50 y ya no podemos, que la rodilla, que la cadera, que el hueso, que la espalda, que el lumbago, que la ciática, que la tensión, que el corazón. Otros están llegando a 70 y su diálogo principal es el ay. ¡Ey! Pero podemos vivir como Abraham. No es una historia, lo que está en la Biblia no son meras historias para saber que a alguien le pasó. No, es para saber que eso que vivió alguien lo podemos vivir nosotros. Porque fueron seres humanos de carne y hueso nacidos después del pecado de Adán y Eva. Así que, si ellos pudieron, en la Biblia en ningún momento dice que el único, y con una sola excepción, él pudo vivir y los demás no. No lo dice la Biblia. Y lo que la Biblia no dice, no lo creo. Yo creo exclusivamente lo que está escrito en la Biblia. Por tanto, si él pudo tener una buena vejez, ¿por qué yo no la puedo tener? Bueno, que tengo que ordenar mi vida. Sí, tengo que ordenar mi vida. Y para ordenar mi vida, cuando ustedes leen la Biblia se darán cuenta que el primer ejercicio es el ejercicio de la obediencia. No comer, qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, y verán que todo comienza a acomodarse. Repito, porque la palabra de Dios dice que es medicina para nuestro cuerpo. Coma la Biblia. Cómala. Y podrá disfrutar de los verdaderos milagros. No estemos buscando el milagro de que alguien vino y que oró y viene. No. Dios se lo puede dar. Pero coma y beba la verdadera comida, el verdadero alimento y la verdadera agua que nos han dejado para este tiempo, y además que nos las han dejado muy moderna, porque si usted no tiene dinero para comprarse una Biblia, pero usted tiene un celular que tiene alguito de Wi-Fi, usted puede descargar una Biblia y leerla allí todos los días. Y si a usted le da flojera leer o porque cree que no tiene mucho tiempo, usted le puede poner el audio y usted va caminando, manejando en camionetica y lo que sea, y puede incluso escuchar que alguien le lee la Biblia. Los medios están. La decisión es suya. Vivir obedientemente para vivir como esa fe de Abraham, o
seguir viviendo la vida que pueda creer tener sin saber lo que le pueda esperar. Por tanto, si nosotros entonces nos detenemos a leer y a meditar en todo lo largo, es más, yo los invito a que lean el libro de Génesis. Allí nos podremos dar cuenta la manera como Dios trabajó con Abraham para cumplir el pacto que le hizo. Porque es que esto no queda aquí. Toda Génesis nos relata que ciertamente Dios sí cumple sus promesas. Y dice la palabra que le dio un hijo a Abraham que luego se lo pidió en sacrificio. ¿Recuerdan? La semana pasada leímos que Dios, luego que tenía a Abraham y Isaac, le dijo, entrégamelo en sacrificio. Pero cuando Dios vio la obediencia de Abraham ante esta petición, ¿qué hizo Dios? Le dio un cordero en sustitución. A cambio nosotros, Él, esperanzado en ver nuestra obediencia, primero nos dio el cordero. Ahora nos toca a nosotros cumplir. ¿Estamos siendo obedientes sobre ese cordero? Permite que Isaac tenga 2 hijos y a la esposa de Isaac le da la promesa sobre su hijo Jacob, que era el menor de los hermanos. ¿Sí recuerdan quienes hayan leído la Biblia qué fue esa promesa? Abraham tuvo a Isaac. Y vimos en el último versículo que leímos que luego de la muerte de Isaac, Dios bendijo a Isaac. Perdón, de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac. Allí Dios ahora comienza a cumplir la promesa que hizo con Abraham en Isaac. Luego de bendecir a Isaac, entonces Isaac se casa. Cuando Isaac se casa, resulta que su esposa tiene un par de gemelos morochos, ¿verdad? Pero que uno nacía primero, que era Esaú, y luego venía Jacob. Pero mientras que ella estaba embarazada, Dios le dijo que el menor iba a ser el mayor, que él lo iba a bendecir. A ese que era el menor de esos 2 hermanos. Y efectivamente así ocurrió. Luego vemos que José, que era hijo de Jacob, lo usa para que sea gobernador y salve al pueblo de la hambruna. Sabemos toda esta historia que pasó, Jacob, que luego es llamado Israel. ¿Sí recuerdan eso? ¿Saben por qué se llama Israel? ¿A alguno se le ocurre de lo que ha podido leer? La palabra dice que Jacob peleó con el ángel. ¿Y qué le dijo Jacob? No te suelto. Y resulta que en esa lucha Jacob venció. Y entonces el ángel le dice, porque has vencido, ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel. Israel significa vencedor. Entonces, como venció, por vencer, ahora se llamaría Israel. Y de allí comienza a generarse el pueblo de Israel. Viene Jacob y ¿tiene cuántos hijos? Tiene los 12 hijos que representan las 12 tribus de Israel, que son las 12 tribus físicas del pueblo de Dios. Porque en ese entonces era el pueblo de Israel físico, tangible, lo podía ver, ¿sí? Y antes de que se formaran todas esas tribus, ocurre una gran hambruna. Los hijos de Jacob tenían celos de José, porque José era el hijo de la mujer que la amaba, de la que amaba a Jacob. Y entonces era algo así como el hijo favorito. Y a estos le tenían celos, envidia. Y cuando hubo una oportunidad en que estuvieron solos con José, llegaron, lo agarraron, lo vendieron, lo metieron. Bueno, hay una historia interesantísima que también los invito a leer. Y
resulta que él llega esclavo, lo meten preso, le pasan cosas terribles. Pero José jamás dijo, ¿por qué a mí, Señor? Yo tan bueno, tan noble, tan inocente, ¿no? Él simplemente se sujetó a cada situación confiado, esperanzado en lo que Dios tenía para él, guardando en mente y en corazón la palabra de Dios. Y por eso, a pesar de las tentaciones, José no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. Allí podemos ver claramente lo importante que es guardar la palabra de Dios en mente y en corazón. Y entonces resulta que Dios usa a José para que salve el pueblo de la hambruna, porque luego en medio de esa circunstancia lo ve Potifar, ¿verdad? La persona de mayor poder allí, y lo nombra y le pide que lo ayude, y luego resulta que lo nombran gobernador de ese pueblo. Y mientras que había hambre, recuerden que él reveló el sueño, y entonces donde habían 7 años, ¿verdad? De escasez, 7 años que iban a haber abundancia, y durante los 7 años de abundancia hicieron las reservas para que cuando hubiesen los 7 años de escasez, poderle dar comida a todo el pueblo. Pero eso lo hizo, ¿qué? Porque José era muy inteligente. Porque Dios le dio el conocimiento y la sabiduría. Porque Dios se había complacido de José, al José haber guardado en su mente y en su corazón su palabra, haber reconocido a ese Dios vivo. Luego, guarda la vida de Moisés, quien al nacer lo coloca en un canasto sobre un río para cuidar su vida. Resulta que luego de este tiempo de la hambruna, el pueblo de Dios comienza a hacerse esclavo allí en Egipto. Y es cuando pasan estos 400 años. Y en medio de esos años nace un niño llamado Moisés. Pero ya el faraón habían sacado cuentas con sus consejeros y habían dicho, hey, están haciendo muchos hombres, están haciendo demasiada gente y estos se nos pueden rebelar y se pueden ir contra nosotros. Vamos a matar a todos los niños que comiencen a nacer. Moisés nace en ese momento, pero ¿qué ocurre? Dios le da, porque eso lo hace Dios, le da la idea a la mamá la coloca en un canasto, ese canasto la coloca sobre el río, ¿y quién ve, recibe y se queda con ese niño? La hija del faraón. Y entonces Dios guarda la vida de Moisés y usa la hija del faraón para que ella lo reciba, lo prepare, lo eduque. Pero luego, pasado 40 años, Dios usa a Moisés para liberar al pueblo que se encontraba bajo la esclavitud de Faraón. Y entonces, ¿para ir en dónde? A la tierra que le prometió a Abraham. Para materializar la promesa que le había dado a Abraham. ¿Pasaron muchos años? Sí. ¿Pero a Dios se le olvidó? No. Porque Dios es un Dios que sí cumple sus promesas. No importa el tiempo, no importan los años. Es tener presente que Dios sí cumple sus promesas. Ah, pero ahora es, ¿cómo cumplió su promesa? Gracias a la obediencia de Abraham, gracias a la obediencia de Jacob, gracias a la obediencia de José, gracias a la obediencia de Moisés. Y luego veremos también la obediencia de Josué. Porque habían hombres y mujeres que estaban atentos a escuchar y guardar en mente y corazón la palabra y conocer al Dios verdadero y tomaron la decisión de ser obedientes. Así que al conocer todos estos acontecimientos, que creo que fue un tremendo resumen, pero un súper extra resumen, pero que son grandes acontecimientos. La pregunta es, ¿qué piensas ahora sobre las promesas de Dios?
¿Será entonces que Dios cumple sus promesas? ¿Cuál cree que sea el pacto que Dios cumplirá en este tiempo? ¿Cómo me veo en medio de las promesas de Dios? ¿Será que las conozco y estoy convencido de su cumplimiento? Yo los invito a meditar sobre esto. Para que usted conozca cuál es la promesa de este tiempo, tiene que leer la Biblia. Obligatoriamente tiene que leerla. E incluso, para considerar que es veraz lo que yo le estoy diciendo, tome los versículos que les dije hoy y vaya y los lee. Y revíselos. Es la única manera que comience a reconocer que hay un Dios vivo que sí está cumpliendo cada promesa que está allí. Y creo que podríamos meditar, ¿será que mi fe es como la fe de Abraham? ¿O en qué se diferencia la fe de Abraham con la mía? ¿Será que en este tiempo puedo actuar con la misma obediencia de Abraham? ¿Será que lo puedo hacer? ¿En dónde veo la complicación? ¿En qué estoy siendo obediente y en qué no estoy siendo obediente? Y cuando haga esa lista, tome la decisión y diga, por tanto, si yo estoy siendo obediente en esto y no he podido ser obediente en esto, ¿qué debo cambiar? ¿Qué debo hacer para ser totalmente obediente a Dios? Lo voy a dejar hasta aquí y les puedo decir que esto en el tiempo continuará. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, Señor, porque desde la creación tú has pensado en nosotros. Creaste el cielo y la tierra, creaste a Adán y Eva, creaste a Abraham, le diste unas promesas a Abraham, Señor, que fueron materializadas en el camino, Señor, donde nosotros somos descendencia de Abraham. Pero estamos dándonos cuenta, Padre amado, que nos ha costado conocerte a ti de verdad. Nos ha costado leer la palabra que has dejado en nuestras manos. Que hemos sido incluso hasta irresponsables en cargar tu palabra para arriba y para abajo, pero jamás detenernos a recibirla, a meditarla, a rumiarla y a hacerla vida en nosotros. Por ello te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por ser tan ligeros, Padre amado, con tus cosas. Cuando tus cosas son tan serias que son para la eternidad, Señor. Son tan serias que tú has trabajado durante 6,000 años para que nosotros en este tiempo tomemos la decisión de vivir eternamente junto a ti, guardando en mente y el corazón la palabra. Así que te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a responder estas preguntas que hemos hecho hoy. Ayúdanos, Señor, a confrontarnos para un cambio. Tu palabra dice que ella es una espada de doble filo que puede atravesar hasta los tuétanos, Señor. Queremos que atraviese para que pueda haber una transformación genuina en cada uno de nosotros y podamos ocuparnos en lo que verdaderamente merece ocupación, que es tu verdad, que es tu palabra, que es vivir eternamente contigo. Porque hemos entendido que cuando te ponemos a ti en primer lugar, lo demás se nos es dado por añadidura. Ayúdanos, Señor, a no distraernos más con las cosas del mundo, a no distraernos incluso entre las ocupaciones del trabajo, de la familia, de los quehaceres, Señor. Que podamos comprender que eres tú lo primero en todo, Señor. Ayúdanos, Señor. Nuestra humanidad y nuestra carne es demasiado débil, Padre amado. Y por eso fallamos y fallamos y fallamos y fallamos. Y Satanás es un astuto que nos coloca en nuestro pensamiento cualquier entretenimiento para distraernos, Señor. Que seas tú y los ángeles, Señor, ayudándonos de aquí en adelante a que no nos distraigamos.
y a caminar verdaderamente por tu verdad, por tu palabra, a través de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos a escudriñar las palabras, como dice Jesús, porque ellas son vida eterna y queremos tener esa vida eterna contigo. Así que obra en nuestros corazones, obra en nuestras mentes, Señor. Sacúdenos, Señor. Ayúdanos, Señor, a encaminarnos por tu verdad. Y que de aquí en adelante podamos cumplir la misión que nos dejaste a través de Jesucristo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Que nos ocupemos en atender personas. Que nos ocupemos así como hacían los discípulos, con esa pasión, con ese amor, con esa verdad que tú habías dado de la palabra revelada. Irla a llevar a todas las personas, Señor. Que nos ocupemos de verdad de compartir lo que verdaderamente hemos recibido, hemos comido, hemos bebido de ti a través de la Biblia, a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Quedamos rendidos ante ti, con un corazón contristado, pero con un corazón agradecido. Porque sabemos que tú lo que anhelas es lo mejor para nosotros, porque nos has elegido. Y para ello, nosotros entonces obedientemente, en medio de tu misericordia, decimos, heme aquí. Ayúdanos, Señor, y queremos vivir eternamente también contigo. Gracias, Padre, por la palabra que nos has dado hoy y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén.